Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta su comunidad Inmaculada Concepción. Por favor, se les pide apaguen sus celulares, no traer alimentos al templo, no tirar los reclinatorios y se les pide de favor a los padres vigilar a sus pequeños. Y nos ponemos de pie para recibir a nuestro párroco, el Padre Santiago, por favor. Que llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mí. Hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos todos aquí a la Inmaculada Concepción. Aquí estamos en este día dominical. Gracias a Dios por el sol, gracias por toda nuestra vida, por su misericordia. Al inicio de esta celebración vamos a reconocer humildemente nuestros pecados para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparte de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con tu unidad y el Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la santa palabra de Dios.
radiante e incorruptible es la sabiduría. Con la facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza.
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios lo llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros. Los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes, se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, escuchando el Santo Evangelio para el día de hoy, yo estuve pensando en una película que ya tiene como 20 años, no sé si algunos han visto, es una comiquita que se llama Shrek. Posiblemente algunos, es lo de un ogre verde. Pues allá en esa película, el personaje Shrek dijo que los ogres son como cebollas, tienen muchos niveles. Entonces, para mí estuve pensando, esa parábola
es como un ogre, tiene muchos niveles. Entonces, para nosotros tenemos la oportunidad para pensar en los niveles de los sentidos de la Sagrada Escritura. Hay dos sentidos principales para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Hay el sentido literal, entonces literalmente lo que está diciendo el texto o la Sagrada Escritura, y el segundo sentido es el sentido espiritual. Con el sentido espiritual también hay tres otros niveles de la Sagrada Escritura. Hay el sentido alegórico, hay el sentido moral y hay un sentido que se llama anagógico. Vamos a hablar de todos estos sentidos, estos niveles, para tener más de un entendimiento de lo que estuvo pasando y lo que estuvo comunicando Jesús con esa parábola. Entonces, al nivel literal, estuvo contando una historia, un cuento de lo que pasó con las bodas para los israelitas, los judíos. Entonces, normalmente para ellos en sus pueblitos, ellos tuvieron una celebración y el esposo estuvo quedándose allá afuera del pueblito, y luego cuando estuvo cayendo la noche, él iba a llegar y las amigas de la esposa, las como damas, como tenemos ahora, ellas iban a guiarlo para el sitio del banquete. Entonces escuchamos algo de eso, pero sorprendentemente el esposo se tardó mucho. ¿Y qué pasó con las jóvenes, con las damas, con las amigas de la novia, de la esposa? Se durmieron. Y algunos estuvieron muy sabias, ellas estuvieron listas con su aceite y su lámpara, pero algunos otros no estuvieron listas, y algunos entraron en el banquete, la fiesta, y las demás estuvieron ya tocando la puerta y se quedaron afuera. Ok, esta es como la versión literal de lo que estuvo pasando con la parábola. Ahora vamos a irnos para el nivel espiritual, a nivel alegórico. Esto significa, especialmente para nosotros como cristianos, lo que significa el texto en relación a Jesús. Entonces, de los personajes, de lo que escuchamos allá, las personas en el Santo Evangelio, ¿quién puede representar a Jesús? ¿Alguien tiene una idea? El esposo, precisamente. Muy bien, entonces, muchas gracias. En varios otros momentos de la Sagrada Escritura, San Juan el Bautista, el primo de Jesús, fue nombrado como el amigo del esposo, el amigo del novio, porque Jesús de verdad estamos preparando aquí en la tierra y en la Santa Misa para el banquete celestial, el banquete del novio del esposo Jesús. Muy bien, entonces Jesús está representado por el esposo y estuvo tardando, como para nosotros históricamente Jesús está tardando hasta su segunda venida, allá al final de los tiempos. Entonces, las amigas, las jóvenes, son representaciones de nosotros, miembros de la iglesia. Y nosotros luego tenemos el nivel de moral, la moralidad. Nosotros tenemos la invitación para vivir despiertos y preparados. Jesús dijo al final del Evangelio, estén preparados. Significa quitar el pecado y vivir con Cristo en la vida, para vivir con la sabiduría. Escuchamos en la primera lectura lo de la sabiduría de Dios. Y para algunos bíblicos, algunos expertos de la Biblia, dicen que el aceite que las jóvenes muy sabias tenían era el aceite del Espíritu Santo y las obras buenas en sus vidas. Entonces nosotros también hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ayudar a nosotros a purificar la vida y para dar gracias y gloria a Dios con nuestras vidas, para vivir una vida moral. Luego el sentido espiritual anagógico. Anagógico significa al final de los tiempos para llevar a nosotros hacia nuestro destino celestial.
Entonces, con ese pasaje del Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, la cosa como anagógica, lo del cielo, es precisamente la preparación para el final de los tiempos, el final de nuestras vidas personales, el final del mundo. Y no deberíamos tener como un miedo, pero deberíamos tener como una piedad para vivir la vida buena. De nuevo, para dejar la vida de los pecados, de las cosas que van a ser obstáculos para nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Porque nosotros queremos entrar en el banquete celestial, en las bodas celestiales de Jesús, para que podamos disfrutar ya la gloria, la misericordia de Cristo por los siglos de los siglos. Unidos como una familia en Cristo, nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe con el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió en los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió en los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Ofrecemos a nuestro Padre Celestial nuestras oraciones, peticiones, intercesiones en este día. Nosotros somos como los que no tienen esperanza, ya que tenemos un Salvador que resucitó entre los muertos. Le esperamos con expectación mientras le decimos: Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que recuerden constantemente al pueblo de Dios la dimensión eterna de la vida y nos dirijan con sabiduría, paciencia y vigilancia. Roguemos al Señor, Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Por los jóvenes, para que se mantengan críticos ante la mediocridad de sus vidas y sigan todavía esperando y construyendo un mundo nuevo y mejor. Roguemos al Señor, Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Por nuestras nuevas autoridades electas, que el Señor los guíe durante en esta nueva administración. Señor, bendice a Estados Unidos. Roguemos al Señor, Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Por los que se encuentran en peligro de muerte, para que no teman ni se desesperen, sino que se entreguen con esperanza al Señor, que venció a la muerte. También por los ancianos, para que en paz y serenidad se preparen para encontrar un día al Señor cara a cara. Roguemos al Señor, Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Por nuestros queridos difuntos, para que vivan en la alegría del Señor, especialmente los inscritos en el libro de intenciones. Roguemos al Señor, Señor glorioso y resucitado, en ti confiamos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu presencia con nosotros. Bendícenos con la gracia de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo. Y lo pedimos todo por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
oramos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ya derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos dé unidad cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo, su ayudante Andrés y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Estamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Den siempre normalmente una señal de la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Para ti siempre somos importantes.
gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad que la luz se resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Pues tengo algunos anuncios o avisos para ustedes. Principalmente, como anunciamos hace una semana, vamos a anotar a las personas que van a asistir en la Santa Misa el 11 de diciembre a las 11 p.m. en anticipación del 12 de diciembre por Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces hay una lista que va a estar atrás, allá en la entrada, y vamos a anotar a las personas durante los domingos del mes de noviembre, creo que el primer domingo de diciembre también. Entonces, si ustedes con su familia quieren asistir, tienen que estar anotados. Y luego vamos a darles boletos para la misa el 11 y también hay la opción para el 12 a las 7 p.m. un servicio de la palabra con canciones, con el coro para alabar a Dios y dar gracias por nuestra Madre María Santísima. En este tiempo estamos pidiendo, si ustedes van a asistir en la misa el 11 o en el servicio el 12, solamente pueden inscribir sus nombres o escribir por una opción. Vamos a ver si hay espacio cuando estamos más cerca, pero por ahora, si ustedes con su familia van a asistir en la misa el 11 o en el servicio el 12, pueden anotar sus nombres allá en la lista atrás. Gracias por eso. Además, algunos saben, yo veo algunos niños de la escuela parroquial. Lamentablemente hemos tenido algunos casos de coronavirus y la escuela va a estar como cerrada por 3 semanas en persona. Aún los niños, los alumnos van a tener las clases virtualmente y algunas otras familias ya han hecho eso, pero por favor, ruegan por todos los que están enfermos y todos los niños y sus maestros y todos los que están trabajando allá. Es una situación fuerte, pero sabemos que el Señor es aún más fuerte y Él da a nosotros la fuerza para seguir adelante. Creo que esto es todo por ahora. Por favor, de pie y oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad
por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, participar en esta Santa Misa. Gracias a los músicos y cantantes del coro por ayudar a nosotros a levantar nuestras voces a Dios en este día dominical, y a todos que participaron en esta Santa Misa. Espero que sigan adelante, que sigan preparados y despiertos con la gracia de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo para vivir como los discípulos de Cristo en el mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden irse en paz. Estarás tú velando, como las vírgenes, estarás velando, como las vírgenes, que la medianoche llegó mi esposo, días de escapados y días de amor.